Bueno, mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1. Hoy comenzamos la serie de mensajes del libro de Romanos. Un libro que, usted sabe que hay una expresión que dice el cuco. El cuco es como el temor de algo. Pues cuando hablamos de Romanos es como si fuera ese cuco. Tiene muchas áreas y muchas partes que son complicadas de entender. Obviamente son complicadas por nosotros, por nuestra humanidad, por nuestra mente finita. Así que el Señor nos ayude a entender su palabra y que sea glorificándose en nuestras vidas. Así que Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Si usted quiere simplemente definir los 16 capítulos de Romanos, esa es la definición: entendiendo, creyendo y viviendo el Evangelio. Eso es lo que hace Romanos. Romanos nos ayuda a entender el Evangelio, después nos lleva a creer el Evangelio y después a vivir el Evangelio. Eso es lo que vamos a aprender en el libro de Romanos. Así que Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. La palabra del Señor dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a entender el Evangelio, creer en el Evangelio y vivir el Evangelio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando se trata de la carta o de la epístola, la carta a los romanos, John Knox dijo y ha dicho que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Y cuando decimos teológico es porque el libro va a enfatizar en unas doctrinas importantes para nuestra vida. No está diciendo que los demás libros no son importantes. Él está hablando desde el punto de vista de la exposición de la teología, de la exposición de la enseñanza. El libro de Romanos es uno de los libros más importantes. Martín Lutero dijo: la epístola de los Romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino que también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Entonces, ¿cuál es la idea del evangelio? ¿Cuál es la idea que nos presenta Pablo en Romanos? Bueno, Pablo nos quiere exaltar el evangelio en cada área de nuestras vidas. Quiere que el pueblo entienda el evangelio, quiere que el pueblo crea el evangelio y quiere que el pueblo viva el evangelio. Por eso nosotros, al igual que la carta de Efesios, Pablo divide la carta prácticamente en dos áreas: la parte teológica y después la parte práctica. La parte teológica en los capítulos 1 al 11. La parte práctica, cómo se debe vivir a la luz del Evangelio, en los capítulos 11 al 16. Y hoy, de manera general, yo quisiera que entendiéramos la carta. Quizás podamos entrar a algunos versículos del capítulo 1, pero mayormente que entendamos la carta. Algo importante, mis hermanos, que a veces nosotros por no vivir en ese tiempo, no nos viene a la mente. Hace una semana yo hice una pregunta importante que siempre se me ha quedado en la mente después de ese día: es
¿Qué hubiesen hecho los apóstoles o qué hubiese pasado con el evangelio si los apóstoles hubiesen actuado como nosotros actuamos ante la gran comisión? Dios le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahorita en el estudio bíblico se hablaba del discipulado. Mis hermanos, el Señor no nos mandó a hacer iglesias más grandes. El Señor nos mandó a ser discípulos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y hay veces que nosotros estamos tan concentrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que se nos olvida el mandato que Dios dio. Cuando nosotros vemos la gran comisión que nos dice que id y hacer discípulos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, significa entonces que un cristiano aburrido no puede estar. No es compatible un cristiano aburrido con el mandato de hacer discípulos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son dos cosas que no pueden estar de la mano. Un cristiano una vez José Ali me dijo, hay mucha gente que se acuesta a mirar el techo sin nada que hacer. Un creyente tiene una gran comisión. Y cuando nosotros vemos el libro de Romanos, entendiendo la carta, es importante algo. Pablo no había ido a Roma todavía. Realmente Pablo no había ido a Roma y Pablo se está introduciendo a sí mismo. Pablo está presentando una introducción de sí mismo para después ir a Roma. Pablo tenía una meta, ir a Roma. Roma, para aquel tiempo, era la capital del mundo. Inclusive hay un área en el área del Fórum Romano donde hay un lugar que de ahí en adelante se cuentan todos los kilómetros para aquel tiempo. Cuando usted va al Fórum Romano, usted va a ver un lugar donde de este punto que se entiende que era para ellos los romanos era el centro del mundo, es un lugar donde usted va a ver allí y que de ahí en adelante todos los kilómetros se empiezan a cortar a partir de ese lugar. Por eso dicen, un refrán que dice, todos los caminos llegan a Roma. Ellos hicieron o siguieron la precursión de los caminos. Así que para Pablo, Roma era importante para el evangelio. Pablo todo lo que tenía en su mente era la meta de esparcir el evangelio. Por eso Pablo dice, todo lo hago por amor a los perdidos, por amor a aquellos que Dios va a salvar. Entonces, Cristo le dijo en Mateo 16, nos dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Si usted ve el libro de los Hechos, cuando Pablo en un momento dado lo arrestan, o ese último primero y segundo arresto, Pablo dice, yo quiero ir al César. Yo apelo al César. Pablo tenía que llegar a Roma y aún en la carta Pablo lo dice. Tanto en el versículo 8, 7 y al final de la carta Pablo dice, he querido ir a Roma pero no he podido llegar. Entonces, cuando Pablo dice, yo quiero ir al César, ¿quién era el César en aquel momento? El César era Nerón. Nerón. Significa que aquel que prendió la ciudad en fuego, que se entiende que fue el que la prendió en fuego, y que después acusó a los cristianos de que fueron ellos, y que ponía a los cristianos, y se le conoce como las antorchas cantantes, ese Nerón, el hombre más despiadado contra la iglesia, Pablo dijo, yo quiero ir al César. O sea que la valentía de él de querer ir a Roma para predicar el evangelio es una valentía donde él sabía que él iba a ir a Roma a morir. Cuando escribe las primeras cartas, Filipenses, Efesios, y escribe esas cartas, él está en un arresto domiciliario en Roma. Pero cuando escribe Segunda de Corintios, él está nuevamente en Roma, pero esta vez preso en un calabozo. Pero su meta era que el evangelio tenía que llegar al centro del mundo. Si el centro del mundo y el lugar más importante es Roma, pues en Roma tienen que saber que el César no es Dios y que Jehová es Dios. Roma tiene que saberlo. Y es tan impresionante eso porque en Filipenses, al final de la carta, Pablo dice, y os saludan a los soldados
o a los siervos del César. O sea que Pablo había llegado al punto donde el evangelio había llegado a Roma y aún los sirvientes del César eran cristianos, muchos de ellos. Así que Pablo había tomado en serio el llamado de Dios a esparcir el evangelio, a ser discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿cómo se hizo la iglesia de Roma? No fue Pablo, Pablo todavía no había ido. ¿Cómo se hizo la iglesia de Roma? En Hechos 2:10 es lo más cercano que quizás podemos ver un poco. Hechos 2:10 dice, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y hubo diferentes lenguajes. Dice Hechos 2:10 de Frigia, que habían personas de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Estaba predicando el evangelio y lo que menos se esperaba era que el vecino de la cama de al lado estaba escuchando el evangelio. Nosotros tuvimos una experiencia una vez, hablando con un hermano, en una reunión, discipulando a un hermano. Estábamos hablando con ese hermano y estábamos hablando del perdón de Dios. El perdón de Dios. Y estábamos hablando del perdón. Y yo veía que había una joven de X tiempo, pero creo que hace unos meses atrás. Y por muchos años no fui a ninguna iglesia. Yo vivo en X pueblo, me dijo un pueblo de las montañas. Estoy estudiando en Ponce, en la Yupi. Estaba estudiando en la Yupi, que yo le hablé de Ismael. Estaba estudiando en la Yupi. Y ella nos dijo, pero yo no me sentía perdonada por Dios. Yo no me sentía perdonada por Dios. Pero cuando lo escucho a usted hablando, creo que era Romanos, si no me equivoco, cuando le hablé de Romanos, que ahora mismo no recuerdo el pasaje de Romanos, y dice que ella lo buscó y en ese momento ella se sintió perdonada por Dios. Después de muchos meses, ella se sintió perdonada por Dios cuando escuchó que nosotros estábamos hablando hacia otro hermano. Y lo más seguro, Dios trajo salvación a alguien que estaba en una mesa de al lado, pero nuestra intención no era que las personas alrededor de nosotros nos escucharan. Nosotros estábamos hablando normalmente. Y Dios trajo salvación a esa muchacha, entendiendo y dijo, ahora yo entendí el evangelio y yo sé lo que es ser perdonada hoy. Mis hermanos, ¿por qué? Esas son las cosas que pasan. Por eso no podemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Uno no sabe cuándo Dios va a hacer la obra. El que te invitó a ti a la iglesia y me invitó a mí a la iglesia, él no sabía que Dios iba a hacer la obra ese día. Lo hizo con fe, en el sentido de que yo necesitaba el evangelio y él sabía eso. Entonces es importante que nosotros tengamos esta misma actitud que tuvo también Pablo. Nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio. Y se está yendo a los parques en la semana y se está predicando el evangelio. Y quizás alguien puede reírse porque uno está en algún lugar predicando el evangelio, o porque están caminando, o porque se está haciendo X cosa. Mis hermanos, no podemos avergonzarnos del evangelio porque es el poder de Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que el mismo poder, lo estudiamos hace un tiempo atrás, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que transforma el corazón de una persona de muerte a vida, el mismo poder. Efesios capítulo 2 dice, Efesios 1 al final y 2 dice, que el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios utiliza para levantarnos a nosotros de muerte espiritual a vida espiritual. El mismo poder. O sea que la muerte espiritual es igual de fuerte que una muerte física. Es igual. Y Cristo está diciendo, Dios está diciendo, el mismo poder que yo usé para levantar a Cristo es el mismo poder que yo utilizo cada vez que alguien pasa de muerte a vida. O sea que el día que Dios me convirtió a mí, Dios usó el mismo poder que usó hace 2000 años atrás cuando levantó a Cristo. Significa que en el momento que yo estoy predicando en ese café, y no predicando, estaba discipulando a ese hermano,
y esa joven se convierte al Señor, en ese mismo instante yo solamente estoy hablando del perdón. Es más, yo ni siento el poder. Sé que dice, el poder se siente esa cosa. Yo yo estoy hablando, yo estoy conversando. Yo no tengo que sentir el poder no está en mí. Yo sé que hay canciones que dicen, el poder está en ti, el poder está en ti. No, el poder no está en ti. El poder está en el mensaje del evangelio. Y cuando yo estoy hablándole eso, ella se convierte al Señor. No soy yo, es su palabra que prometió no retornar atrás vacía. La palabra de Dios prometió no retornar atrás vacía. Nuestro trabajo no es convencer a alguien, nuestro trabajo es presentarle que Cristo es la única alternativa para la salvación del alma. Y la palabra, que es la espada de doble filo, va a penetrar hasta lo más profundo de los tuétanos y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero nuestro trabajo es predicar la palabra y no avergonzarnos del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y este libro de Romanos, Dios lo ha utilizado en muchísimas ocasiones para transformar a mucha gente. Uno de los que Dios transformó utilizando el libro de Romanos fue Agustín de Hipona, por la cual Dios es justo y trata a los hombres con justicia al castigar al injusto. Noche y día meditaba en eso, hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, por gracia y misericordia, nos justifica por la fe. Desde entonces me sentí renacido y como habiendo pasado por puertas abiertas al paraíso. Él siempre escuchaba la voz de la justicia, como que él merecía el castigo y nunca había visto hasta ese día que Dios le mostró que cuando habla de justicia está diciendo que la justicia de Dios es que Él nos declara inocentes única y exclusivamente a través de la obra de Cristo. Cuando él entendió eso, él dice que fueron como las puertas del cielo que se abrieron. Mis hermanos, el evangelio transforma. Y eso es lo que la carta de los Romanos quiere presentarnos. Y por último, y con esto termino, Pablo presenta su vida transformada. El versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A veces cuando nosotros queremos contar un testimonio, hay veces, yo creo que nosotros debemos analizar algo importante. Hay veces que nosotros aún hemos enseñado la importancia del testimonio para predicar el evangelio. Yo estoy analizando algo ahora. ¿Cuántas veces Pablo contó su testimonio? El suyo. Pablo creo que lo contó en 13 cartas 2 veces. 2 veces. Y hay veces que nosotros decimos, no, yo quiero que tú vayas y cuentes tu testimonio. No estoy diciendo que los testimonios son malos. Pero hay veces que los testimonios, a veces uno tiene que competir. Bueno, el testimonio de X persona, y entre el testimonio está duro porque el Señor lo levantó de tal sitio. Ya entre ese hombre estaba pensando como uno de los jóvenes que fue impactante, que pensó suicidarse y todas esas cosas. Y uno se queda como que, diantre, el testimonio mío no va a ser tan impactante como los otros. Y Dios es tan sabio que yo creo que pocas personas existentes tienen un testimonio como el de Pablo. Y Pablo nunca lo contaba. Cuando Pablo quiere introducirse, por ejemplo, si Pablo está enviando una carta para que ellos conozcan quién es Pablo para después Pablo ir. Eso es lo que Pablo está haciendo. Imagínense, Pablo va a introducir una carta, qué espectacular hubiese sido yo, Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos, quien cuando murió el primer mártir, yo aprobé que él se muriera. Yo, perseguidor de la iglesia, soy
es que los va a visitar a ustedes. Hubiese sido grande. Pero ¿sabes qué? Miren cómo Pablo dice. Pablo, nombre romano, Pablo. ¿Sabe qué dice? Siervo de Cristo. ¿Sabe qué significa la palabra siervo? Esclavo. Pablo pudo haber puesto cualquier cosa. Es más, vamos a hacer, si Roma era el lugar más importante en aquel tiempo, pero póngase que Pablo quería ser el más grande. Pero Pablo podía decir, ok, yo Saulo de Tarso, como ya dije, que persiguió a la iglesia, que asintió la muerte de Esteban, el primer mártir después de Cristo. Yo fui el que lo asentí para que lo mataran, yo. ¿Y sabes qué? El que subió al paraíso. El que vio el tercer cielo, porque cuando Pablo escribió esto, ya Pablo llevaba 20 y pico de años de convertido. Yo, el que subió al tercer cielo. Yo, el que vio cosas que nadie le ha sido permitido ver. Yo, que pasé de ser un perseguidor de la iglesia a ser una persona que alcanza a los perdidos. Yo soy el que le escribe esta carta a ustedes. No. Pablo simplemente dice, miren cómo Pablo se describe a sí mismo. Si puedes ponerlo para atrás, versículo 1. Miren cómo Pablo se describe a sí mismo. Pablo dice, yo, o dice Pablo, en otras versiones dice yo, pero ahí dice Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Eso es lo que yo soy, dice Pablo, un esclavo. La grandeza es para Dios. Yo sé que a veces los testimonios son buenos, pero ¿sabes qué? Lo que transforma no es el testimonio, es el poder del evangelio. Porque el día que Dios te transformó a ti, se contó un testimonio. El día que Dios me transformó a mí no se contó un testimonio. No estoy diciendo que los testimonios son malos. Son buenos momentos para que la puerta se abra. Pero a veces nosotros nos ponemos tan estándar que si no es con un testimonio no puedo predicar. No. El evangelio. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que el evangelio es sencillo. El hombre, Dios amó al hombre, el hombre pecó contra él, merece la muerte, pero Cristo decidió hacerse carne y morir por nosotros para perdonar nuestros pecados, y al tercer día resucitó de los muertos. Es un mensaje sencillo. Sencillo. Pero cuando se habla ese mensaje, Pablo dice que es un mensaje sencillo. Pero cuando se habla, es poder de Dios para salvación. A veces nosotros queremos ver el poder de Dios cuando vienen truenos, relámpagos, milagros. No, el evangelio es suficiente porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo que está diciendo aquí es, Dios transformó mi vida. Dios transformó mi vida. Pablo está diciendo, Pablo, un esclavo de Cristo. Eso es lo que dice Pablo que es. Yo soy un esclavo de Cristo. Si nosotros sabemos que pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser un esclavo de Cristo. Y esa palabra esclavo se entiende, o muchos la interpretan, como esos remeros que estaban en el barco, en los barcos, que nunca salían hasta que no morían, que estaban remando, que eran los esclavos más esclavos de todos. Pablo está diciendo, cuando se describe a sí mismo, Pablo está diciendo, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, yo soy un esclavo de Él, pero también llamado a ser apóstol, a anunciar un mensaje y apartado para el evangelio de Dios. Ese soy yo. Eso dice Pablo, un esclavo. Y por eso Pablo quería llegar a Roma. Quería mostrarle la salvación que solamente Cristo puede dar. Y que Pablo fue transformado por ese evangelio. Y tú, si eres creyente, también fuiste transformado por ese evangelio.
tú no fuiste transformado por el gran predicador que predicó ese día. Tú no fuiste transformado porque ese día el predicador se desayunó unos pancakes de proteína. No. Ese día, como decía ahorita en el estudio Josali, ese día fue porque Dios te predestinó, y el que te predestinó también te llamó, y el que te llamó también te declaró inocente, y el que te declaró inocente también te glorificó. Todo eso, por eso ese día cuando tú escuchaste que Jesucristo es el Señor y que solamente Él da vida y que solamente Él da el perdón de pecados y que tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él, ese día fue un mensaje sencillo, cualquiera lo puede dar. Lo que está apoyando ese mensaje el día que Dios te transformó es que seas palabras sencillas que un niño pequeño puede expresarlas, tienen el único poder que transforma a la humanidad. Palabras sencillas, Jesucristo es el Señor. Eso es suficiente para transformar al mundo. Eso es suficiente. Eso es suficiente para que haya un avivamiento. Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Cristo. Mi vida fue transformada por el Evangelio. Y no tan solo fui un esclavo de Cristo. Mire esto, mis hermanos, es que esa es su vida. Romanos capítulo 1 también es su vida. Usted era pecador, vivía a espaldas de Dios, pero ahora es ¿qué? Un esclavo de Cristo, llamado a anunciar un mensaje y apartado para anunciarle al mundo entero que solamente Jesucristo salva y que es lo único que transforma esta sociedad. Mis hermanos, por ahí viene el tiempo de la política. Por ahí viene el tiempo de la política. ¿Y sabes qué hacen los políticos? Cuando usted analiza su vida, ellos se quieren presentar como la solución del mundo. Ellos son la solución. Todas las promesas porque ellos son la solución. Tengamos conciencia. Votemos por la persona que usted entiende que debería votar, pero entendiendo que no es el Salvador del mundo, que el único Salvador del mundo es Jesucristo. Y entendiendo que si le fallan, es normal que le fallen. ¿Sabe por qué es normal que le fallen? Porque usted también ha fallado mucha gente. El único que no falla es Jesucristo. Y Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Seamos esclavos de Cristo, mis hermanos. Comencemos a orar por eso que Dios va a hacer. El miércoles que vamos a tener un taller de lo que se está haciendo en los parques. Hay que orar que se convierta primero el dirigente. No, mentira. Vamos a orar por si acaso. No. Venga. Póngale que usted diga, yo no puedo ir al parque. Pero cuando venga el miércoles va a saber los horarios que vamos a estar en el parque. Y quizás usted puede decir, yo no puedo ir, pero yo me voy a comprometer en algo. Que a esa hora yo voy a estar orando para que Dios lo use y muestre el poder transformador del Evangelio. Yo salgo a tal hora que no puedo. Chacho, esa hora yo estoy saliendo de la oficina. A esa hora yo voy de camino. Pero ¿sabes qué? Yo quiero venir porque quiero saber cuál hora van a estar predicando. Y yo voy a poner una alarma en mi celular. Usted puede hacer eso. Yo voy a poner una alarma en mi celular. Y cuando esa alarma suene va a tener un nombre. Orar por la salvación de aquellos que escuchan el Evangelio. Y la persona que va a estar predicando el Evangelio va a ser apoyado no tan solo por Dios, sino también por el pueblo de Dios orando para que Dios transforme a esos niños. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Somos esclavos de Cristo, llamados a anunciar el Evangelio, no como apóstol, porque no venga por ahí, por favor. Ah, mira, ahí el pastor dijo que yo soy apóstol. No, usted no es apóstol. No, ni apóstola tampoco, ni profeta, ni profetiza, ni profeta, nada. Ni pastora, ni yo soy ahora el superpastor. No. ¿Qué es usted? Al igual que nosotros, esclavos de Cristo Jesús,
llamados a anunciar el único mensaje que transforma el corazón del hombre y apartados por Dios desde antes de la fundación del mundo, no solamente para ser salvos, sino también para ser mensajeros de un Dios poderoso. Eso es lo que somos nosotros, esclavos de Cristo. Amén. Oramos, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra, que es la única verdad. Gracias, Padre, por esta carta a los romanos. Y gracias porque la meta tuya a través de la lectura de esta carta era y es que entendamos el Evangelio, que creamos en el Evangelio y que vivamos el Evangelio. En otras palabras, Señor, tu meta para nosotros que estamos aquí escuchando y aquellos que están a través de las redes es que entendamos que solamente Jesucristo es el Señor, que solamente Jesucristo salva y que por medio de la fe en Él nosotros seremos salvos. Que entendamos eso, que creamos en eso, que creamos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, que creamos en eso, Señor, que esa creencia llegue a ser una convicción tan potente en nosotros, que si tenemos que enfrentar a los Nerones de esta isla o los Nerones de este tiempo, la convicción y la seguridad de que Jesucristo es el Señor y que no hay otro fuera de Él, que la convicción de que Él es el único camino, la verdad y la vida, esa convicción, Señor, gobierne nuestros corazones. Padre, que utiliza tu palabra para nosotros verdaderamente creer. Reconocemos, Señor, que muchas veces creemos de manera superficial y en los momentos difíciles de nuestra vida tambaleamos. Padre, ayúdanos a echar raíces en ese mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio nos sostenga y nos recuerde cada día que tú eres el Señor y que tú estás sentado en tu trono y que tú me llamaste desde antes de la fundación del mundo, que tú me escogiste, que tú me declaraste inocente y que cuando tú llegues tú glorificarás mi alma a la imagen tuya. Señor, que podamos entender el Evangelio, que podamos tener convicciones y creer en el Evangelio. Y Padre, ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a vivir como Cristo quiere que vivamos. Padre, ayúdanos a vivir. Porque de nada vale si entendemos el Evangelio y decimos que creemos en el Evangelio si eso no se ve en mi conducta diaria. Padre, yo no tan solo quiero conocer a Cristo, creer en Cristo, queremos vivir como Cristo. Ayúdanos, Señor. Porque si tu Espíritu Santo no nos ayuda, jamás podremos. Pero sabemos que tú has puesto esa meta en nosotros, que nos parezcamos a tu Hijo Jesucristo. Y como se decía ahorita en el estudio, el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que, Señor, sigue perfeccionando nuestras vidas para nosotros parecernos cada vez más a aquel que nos compró. En el nombre de Jesús. Amén.